Eh, Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este evento de la Fundación Rioplatense de Estudios. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric. Yo encabezo esta fundación que viene desarrollando actividades en lo que va de este año. Para los que se unen por primera vez o no están familiarizados con nuestras tareas y nuestros objetivos, somos una fundación sin fines de lucro que opera tanto en Uruguay como en Argentina, que tiene el objetivo de fortalecer a las sociedades en las que vivimos, ponderando valores que para nosotros son muy importantes y que merecen más espacio en nuestras sociedades, como los valores de la libertad y la responsabilidad individual, y utilizarlos como las vías principales para llegar a sociedades más virtuosas. Tenemos la oportunidad esta vez de tratar un tema que hace mucho que teníamos ganas de desarrollar. Nosotros trabajamos mucho los temas de economía, los temas de comercio internacional, de política, pero el tema de la salud se irrumpió en nuestra agenda inesperadamente a principios de este año, y si bien venimos trabajando mucho y generando mucho debate y contenido relacionado a lo que es la pandemia, todo lo que es la agenda de salud, ya sea como el derecho a la salud o el derecho de los pacientes a buscar los tratamientos que crean más adecuados, y obviamente a los proveedores de salud de innovar y crear modelos de medicina que sean totalmente disruptivos y que puedan mejorar la vida de las personas y los individuos en nuestras sociedades. Vienen con, obviamente, cada vez más espacio en lo que es la agenda pública y también en la agenda de los actores privados, y es por eso que tenemos hoy el agrado de poder incluirlo en nuestras actividades, en nuestros contenidos. Así que hoy logramos, por suerte, convocar a un panel muy autorizado para poder hablar de estos temas, tanto en las dos orillas del río de Uruguay, a las dos orillas del río de la Plata. Así que estamos haciendo y rindiendo homenaje realmente a lo que es nuestra fundación, la Fundación Rioplatense Estudios, convocando tanto a gente y profesionales de ambas orillas. Así que voy a cederle la palabra a la señora Albertini, que va a estar moderando el conversatorio de esta noche. Y le pido obviamente a los demás invitados que mantengan los micrófonos apagados hasta finalizar las exposiciones, y ya al final llegado el momento y al final de estas conversaciones habrá un espacio para preguntas. Así que cedo la palabra a la señora Albertini, así podemos empezar a tratar estos Eric, temas. hay alguien que, discúlpame que te interrumpa, hay alguien que compartió la pantalla, me parece, que debería descompartirla. El doctor Dosisto, creo. Mi amigo Dosisto, deja de compartir la pantalla, Eduardo, por favor. Sacar el cajoncito, vas a ver plata ahí. Gracias, Eric. Tú avísame cuando largamos. ¿Ya largamos? Adelante. No. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es doctora Laura Albertini. Yo soy la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Telemedicina y Telesalud de Uruguay. Y es un placer presentarles a los que van a ser los expositores de un tema que ya lo teníamos en la agenda muchísimos de nosotros, que era el tema de la telemedicina y el trabajo a distancia, pero que la pandemia que estamos sufriendo le ha dado un impulso fenomenal, demostrando que si bien habíamos avanzado todavía nos falta mucho, y convocamos a 4 referentes de estos temas para que les hablen de lo que ha significado el salto que tenemos que dar en la salud digital y el que ya hemos dado. Nuestro primer expositor es el licenciado Guillermo Nervi de Buenos Aires, que ya lo dejo con ustedes. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Te sigo viendo a vos porque tengo la pantalla compartida del amigo Dosisto, pero no importa, yo sé que ahí atrás de eso hay un montón de amigos tratando de escucharme, que ya me conocen y ya me escuchan seguido. Mi nombre es Guillermo Nervi, y para los que no me conocen, soy el presidente de Consulmed, la empresa número 1 de odontología de la Argentina.
y algunos ítems más de 50 años que estoy, 40 años que estoy en salud, así que algo puedo hablar del tema. Pero acá en realidad hoy, aparte de ustedes dos y de Gabriel, de tú y de Gabriel Antonioli, está mi amigo Gabriel Barbagallo, que sabe mucho más que yo de eso. Yo lo que le voy a contar es la experiencia que hemos tenido con la teleconsulta odontológica, que tuvimos que armar sobre la marcha, que tuvimos, gracias a la pandemia, apurar los tiempos, y el resultado que está produciendo acercar al odontólogo a la casa del paciente sin que éste salga de ahí, ¿no? Nosotros en realidad creo que somos un poco pioneros en la frase quédate en casa. Nosotros en el año 90 desarrollamos el primer servicio de odontomóvil, que en realidad ya había algunos profesionales que iban a domicilio, pero lo que hicimos fue poner dentro del móvil, dentro de la unidad, un sillón odontológico con compresor, con todas las posibilidades que había en un consultorio fijo. Eso nos permitió no solamente el hecho de haber, gracias Dosisto por haber dejado compartir la pantalla, esto nos permitió tener infinidad de variables de servicio. Hemos realizado en el término de 10 años, duró hasta el 2000, 2001, hemos realizado unos 120.000 viajes, tenemos ahí distintos hitos que se fueron cumpliendo, hasta que una de las tantas crisis recurrentes de Argentina, la del 2001, nos obligó a cambiar de negocio porque realmente era inviable, totalmente inviable desde el punto de vista económico, ¿no? Ahí generamos una red de servicio de guardia que es un poco la base de lo que hemos armado ahora. También fuimos pioneros hemos tenido la primera clínica automatizada de América Latina en el año 98, es decir, siempre hemos tratado de poder obtener algunas mejoras, siempre pensando en el cliente, que es en el caso nuestro, la entidad de salud que nos contrata, pensando en el paciente y pensando obviamente en el profesional, que es el que tiene que brindar servicio en definitiva, ¿no? El otro día escuchaba una charla de Santiago Bilinkis y él decía que la mitad de las cosas que hacemos son hábitos y en general son automáticos. Y lo que destrozó la pandemia han sido los hábitos, con lo cual hubo que reiniciar, hubo que repensar, hubo que renacer un montón de situaciones, hasta las más sencillas como salir de casa, vestirse, subir un auto, trasladarse. Todos esos hábitos los destrozó la pandemia. Y de alguna manera nos pasó desde el punto de vista profesional, ¿qué hacíamos con la gente que no podía acercarse a nuestras clínicas para utilizar un servicio de urgencias? ¿De qué manera podíamos sacar esa angustia que tenía el paciente? Porque ustedes saben mejor que nadie que un dolor de muelas en medio de una situación como esta es un conflicto serio. Es probablemente más serio que otros problemas de salud. Por lo que contiene, por la falta de posibilidad de resolver el problema. Lo primero que hicimos fue buscar un sistema que pudiera aunar ambas partes, que sin necesidad de que el paciente tuviera que venir a nosotros, poder verlo y poder resolverle la situación. Para eso teníamos que tener una herramienta que fuera común a todos, que fuera amigable para el profesional, que fuera amigable para el paciente, que fuera amigable para la institución. De esa forma lo que habíamos logrado era pensar en algo muy sencillo como es el teléfono. El teléfono que nos permitía sacar fotos, que nos permitía comunicarnos, mandar email, es decir, un sistema de comunicación integral donde de alguna manera prácticamente todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe usarlo. Esto ya lo veníamos armando con cierta tranquilidad, pensando en alguna posibilidad de algún paro de transporte, alguna situación excepcional, de qué manera implementarlo. Pero evidentemente la pandemia nos llevó a esto. Para el profesional pusimos también un teléfono SIP. El teléfono SIP lo que hace es comunicar todo un sistema call center de la compañía con los profesionales, como si estuviera conectado permanentemente con el call center. De esta forma logramos la comunicación esa necesaria entre el profesional y quien recibía la llamada para poder manejarse con el paciente. Convocamos a todo el plantel de odontólogos. Yo tengo que reconocer realmente que lo he visto, yo soy secretario de mi cámara, he visto muchas situaciones donde los profesionales
no quisieron atender por una cuestión de seguridad, por una cuestión de temor, por lo que fuera. Yo tengo que reconocer que el equipo nuestro ha trabajado y todos ellos han planteado su buena voluntad y su ganas de trabajar en este nuevo sistema. Nosotros habíamos montado un número fijo en el call center, donde de alguna manera la persona llamaba durante las 24 horas, y esa llamada era recibida por un operador que automáticamente lo derivaba a uno de los profesionales que estaba de guardia, y simultáneamente le estaba enviando por email o por WhatsApp o por algún medio rápido de comunicación, le estaba mandando al profesional, si el paciente era paciente nuestro, la historia clínica con las radiografías si había, con el historial del paciente, cosa de no generar toda una serie de consultas y de preguntas entre el paciente y el profesional que sirviera para perder tiempo. Acá lo importante era ganar tiempo. En el caso de la guardia nocturna no hubo necesidad de utilizar a los profesionales que estaban en sus casas haciendo este trabajo, sino que usábamos a los guardieros que estaban con guardia activa en las clínicas nuestras, que ellos en los ratos libres de noche hay mucho menos trabajo, y más en este tiempo, hay muchas menos guardias, para que ellos pudieran manejar el tema telefónico. Las dos primeras especialidades que incorporamos eran endodoncia y cirugía. ¿Por qué? Porque eran las que podían ser rápidamente afectadas en la pandemia, en los primeros tiempos, los dolores, las infecciones, todas aquellas cosas que podían ser de alguna manera, no imprevistas, pero sí como primer problema planteado. Después empezaron a medida que la pandemia fue avanzando, no se olviden que somos campeones mundiales de cuarentena nosotros, vamos rumbo a eso, pero rápidamente. Se fueron incorporando otras especialidades, se incorporaron protesistas, se incorporaron ortodoncistas para evitar problemas de desajustes, tanto en el caso de las prótesis como la ortodoncia de los chicos, otro problema también, porque el hecho de ya llevar 5 meses sin poder ir al profesional para hacer ajustes de los aparatos, lo más probable es que sea conflictivo en el mediano y corto plazo. También después, ya sobre el final, ya en los últimos tiempos, incorporamos odontopediatras para cualquier tipo de inconveniente que hubiese con los chicos. Todo esto se transformó en guardias especializadas. De esta manera, lo que hicimos y lo que de alguna manera nos planteábamos era la posibilidad de que el profesional tuviera a mano toda la historia clínica del paciente o el relato del paciente para ver cuál era el inconveniente que tenía. Y para ello hicimos un protocolo de atención, obviamente, como todo. Yo creo que nunca en mi vida he oído hablar tanto de protocolo como en este tiempo. Hoy hay protocolos para todo. El protocolo que armamos también partía de 5 preguntas claves que se le hacían al paciente. Primero, obviamente, si estaba con dolor, que describiera la situación. Después de ello, cuántos días hacía que se encontraba con ese problema. No nos olvidemos, yo no soy odontólogo, pero no nos olvidemos que generalmente uno cuando está con un dolor, cuando concurre al profesional, es porque ya no queda otra situación. Esto ya viene de tiempo atrás, ¿no? También si había habido algún tratamiento en la zona donde estaba con las molestias, si no lo podía ver en la historia clínica, porque si no obviamente tenía forma de detectarlo. Si era alérgico a algún medicamento, si tenía alguna patología previa, para que cuando uno hiciera el tema de la receta o el tema de la medicación, porque por teleconsulta por ahora solamente se puede hacer contención y medicación, no más de eso. Y finalmente, si no quedara otra opción que trasladarse a un centro de guardia, si no tenía algún inconveniente para trasladarse. Nosotros durante mucho tiempo, al igual que otras entidades, lo que hemos hecho es generar una autorización para que la persona que tuviera una atención de urgencia pudiera concurrir al profesional. Todo esto se ha llevado a cabo, además, con los protocolos de seguridad en todas las clínicas. Los protocolos de seguridad, el otro día hablaba con un amigo, me dice, tú en tu clínica parecía la NASA. No es que pareciera la NASA, es que todas las medidas, evidentemente, ante este virus, son pocas como para no tomar semejantes medidas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, nosotros teníamos muy poco tiempo para implementarlo. Aquí la cuarentena empezó el 20 de marzo, pudimos implementar el servicio el 24 de marzo.
con 4 días trabajando a toda máquina, logramos implementar un servicio que fue a todas luces exitoso. Tuvimos que adaptar también el sistema de gestión de las clínicas. Todo el software que tenemos es propio, se ha desarrollado en los últimos años. ¿Me querías decir algo? Ah, no, pensé que querías decir algo. Tuvimos que adaptar el sistema de gestión para que el profesional, una vez que atendiera al paciente, pudiese directamente en la historia clínica cargar lo que había hecho. La relación que se estableció con el profesional, que entendimos que era la importante, era el tema de la contención. Fundamentalmente, yo creo que los actores de las entidades de salud, su arma más importante y su función más importante es la contención del paciente, más allá de la cura del problema, ¿no? Tenemos previsto y desarrollamos ya, cosa que ya me estoy haciendo socio de la entidad que preside mi amigo Barbagallo. Estamos empezando a desarrollar la videoconsulta con odontología. La tenemos desarrollada en una plataforma que me explican los técnicos cómo es, pero no tiene un nombre raro. Y lo que permite, obviamente, el tema de la posibilidad de ver la cavidad bucal del paciente y hacer un análisis bastante certero a la situación. Lo que pasa es que todavía no lo hemos llevado a cabo porque entendemos que en este momento, en pleno baile de la cuarentena, en pleno baile de la pandemia, con mucha gente en la guardia presencial de las clínicas, porque ha ido creciendo, ahora voy a tirar ya para el final algunos números, ha ido creciendo mucho y no ha ido decreciendo la teleconsulta, lo cual evidentemente habla de su importancia. Implementar en este momento, cambiar el sistema de videoconferencia implica una serie no tanto de tecnología, sino de decisiones profesionales y empresariales, que la idea es dejarlo ya para cuando la pandemia, si algún día se va, desaparezca de nuestras vidas. Nosotros, por ejemplo, yo me anoté algunos números acá, para que vieran cómo fue evolucionando y realmente qué importancia ha adquirido esto. El primer día que empezamos con el servicio tuvimos 14 llamados telefónicos que fueron resueltos. Nosotros tenemos servicio en todo el país, con lo cual este sistema es nacional, no es un sistema que se utilice solamente para la gente del área metropolitana ni que está cercano a las clínicas. Hemos tenido consultas del interior, también hemos resuelto un montón de circunstancias con el interior, sobre todo porque el interior del país también está en muchos lugares con prohibiciones de atender, en otros no, están más liberados que el AMBA nuestro, pero todavía hay provincias que siguen con prohibición de atender. Y yo decía que el primer día que empezamos a atender tuvimos 14 consultas. En el día de ayer tuvimos 118. Hemos llegado a tener un máximo de 154 llamadas. En el caso de derivación, que hubo necesidad de derivar hacia las guardias presenciales, fueron realmente muy pocas, un porcentaje muy chico. Y al día de hoy llevamos, desde que empezó todo esto, 10.775 consultas evacuadas, resueltas y sin la necesidad, en el 95% de los casos, de la presencia del paciente en las clínicas. Dos cosas más para redondear. Curiosamente siguen el mismo patrón de las guardias presenciales. Los días lunes y viernes hay muchas llamadas y hay muchas guardias presenciales, y los sábados y domingos hay pocas, y de noche casi nulas. Es un patrón bastante... o sea que se da la situación tanto de no ir como de no llamar por teléfono. Y para los próximos pasos estamos trabajando ya bastante afiatado con un tema de inteligencia artificial para poder interpretar imágenes de radiografías y de todo lo que sea imágenes. Estamos pensando, esto ya es un poco más lejano, sobre todo por las situaciones tanto de Argentina económicas como técnicas, del uso de robots en educación con sensores de dolor. Y ya lo que estamos pensando, pero para mucho más adelante, pues si no los odontólogos que están acá me van a matar, porque, aquellos robots para realizar implantes. Esto es básicamente lo que hemos logrado. Yo creo que la teleconsulta ha llegado para quedarse.
Yo creo que es, decir, medido hoy como empresario, en mi caso, ha sido un éxito a todas luces, y me parece que es un sistema de futuro. El otro día lo hablaba también con Pilinki, el tema del teletrabajo que va a pasar. Muchos dicen que la mitad de la gente va a seguir haciéndolo, la otra mitad no. Pero en este caso, la teleconsulta, la telemedicina y todos aquellos elementos que hagan, que avancen y que ayuden a mejorar la calidad de vida, sin duda han venido para quedarse. Gracias, Willy, muchísimas gracias, sumamente interesante. La verdad Gracias. que lo que tú decís es así, ha venido para quedarse realmente. Gracias. Quiero invitar a nuestro próximo expositor, que es el doctor Gabriel Barbagallo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar hablando con ustedes. Con una seña, decime si me oís bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Siempre es un gusto. La verdad que me hubiese gustado estar en Uruguay, esta vez que amo a ese país. A nosotros también, a nosotros también, pronto. Pero bueno, nos tenemos que conformar con vernos de lejos. Para los que no conocen, muchos, veo conectado a varios amigos, y disculpen si voy a ser un poco redundante. OSDE es una organización de salud grande, está por cumplir 50 años, tiene 2.200.000 afiliados, para que tengan una idea, eso representa una penetración del 5%, y tiene presencia en todo el país. Con lo cual eso es maravilloso, pero también en una circunstancia como esta hace más complicado la toma de decisiones. Yo quiero dividir en tres partes, o sea, ¿qué era en dónde estábamos parados antes de la pandemia, qué hicimos durante la pandemia y qué creemos que va a pasar después de la pandemia. Digo creemos porque nadie tiene acá la plena seguridad, ¿no? En la prepandemia OSDE empezó ya hace más le diría 5 o 6 años. Lo primero que creó fue la unidad de asistencia remota, lo hicimos como un servicio prácticamente de anclaje y de fidelización de empresas que están... Nosotros tenemos muchas empresas afiliadas que dan servicio de salud a sus empleados y que están en situaciones hostiles, en mineras, en petroleras, en represas hidroeléctricas, y le dimos un sistema de atención no programada, 7x24, desde una central médica, y nos dio, la verdad, primero una muy buena know-how y expertise, y luego un muy buen rapport con esa empresa. Fue realmente un éxito. A partir de un par de años luego, empezamos a experimentar lo que es la consulta médica online, que es la atención de pacientes. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se comporta como es la tercera ciudad en población de Latinoamérica, con lo cual transitarla es muy complicado, y las épocas pico hace que la llegada de los médicos, estacionar, atender, se hace muy complicado. Entonces a los médicos le dimos esta herramienta para poder hacer el primer abordaje de los pacientes, o sea, no es que reemplazaba a los médicos, ni tampoco reemplazaba la consulta presencial, sino hacer el primer abordaje. Muchas de esas consultas se podían resolver, como explicaba Guillermo, en la parte odontológica, se podían resolver de manera virtual, y muchas otras tenían que continuar de manera presencial. Después había toda una transformación digital que la empresa estaba llevando a cabo. La cartilla, que históricamente era un libro muy lindo, muy estético, con una calidad de papel muy buena, se dejó de hacer y empezó a hacerse ya la cartilla electrónica para que pueda ser llevada en los celulares. Lo mismo pasa con la credencial que es la credencial plástica que todos estamos acostumbrados a tener. Empezamos a tener la credencial digital, y las aplicaciones que tienen todos los servicios de OSDE, todos estos incluidos, una misma aplicación que en el teléfono engloba todas estas aplicaciones, que es la aplicación más OSDE, también con una serie de beneficios que dábamos a los socios. Todo eso era en la prepandemia, íbamos lentamente avanzando en esta transformación digital, y de repente cae el 20 de marzo. Para la Argentina, el 20 de marzo, además de ser la fecha que se casaron mis padres, es el día en que empezó la cuarentena más larga del mundo, como dijo Guillermo. Llevamos más de 150 días, le contamos a los amigos uruguayos. Y tuvimos que ponernos a resguardo de un día para otro. Esto empezó un viernes, era justo previo a un fin de semana largo, o sea, teníamos 4 días feriados, y en 4 días
les diría que en una semana tuvimos que hacer lo que en una empresa y en una cultura como la nuestra hubiese llevado 1 año y medio o 2 años, que es transformar toda la administración laboral primero en virtual. O sea, tuvimos que poner primero a todo el personal que estaba de riesgo, o sea, lo que se considera de riesgo por edad o por patología, ponerlo a resguardo, y todo el personal activo ponerlo a trabajar desde la casa, con lo cual eso requería darle una serie de licencias, darles accesos y darle herramientas informáticas. Todo eso se hizo ese fin de semana. También empezar a separarlos de las funciones, o sea, hacer una reingeniería de funciones, porque muchas de esas funciones no tenían sentido de ser. Por ejemplo, todo lo que era relaciones públicas, todo lo que era organización de eventos, la ida de los auditores y de las asistentes sociales a los sanatorios, no había manera de hacerlo, etcétera, etcétera. Hubo que rediseñar toda la tarea para mantener, porque en el mientras tanto 2 millones de personas requerían atención médica y seguían requiriendo atención médica. Pusimos en marcha la consulta médica online, digamos, la tuvimos que acelerar. Y para que tengan una idea, de hacer 20 consultas médicas online que veníamos haciendo en promedio entre 20 y 25, pasamos a 400 en menos de un mes. Y hoy, 11 de agosto creo que es hoy, 11, 12, ya no me acuerdo qué es, hoy estamos en 1.100 consultas médicas online por día. Repito, 1.100 consultas promedio médico online por día. En aquel momento teníamos 20 médicos haciendo consulta médica online, hoy tenemos 250 médicos haciendo consulta médica online. Digo para tomar en cuenta la magnitud de esto. Después, como los protocolos de sospecha a partir de los Ministerios de Salud se fue modificando, tuvimos que ir armando un sistema de pesquisa, diagnóstico y seguimiento de estas personas. A nosotros se nos superpuso también con el dengue en ese momento. En ese momento que estábamos saliendo del verano, había muchos casos de dengue que también requería esta herramienta nos venía bien para poder captarlos y ponerlos a resguardo. Entonces, desarrollamos un sistema de triaje para detectar el paciente sospechoso de COVID, diagnosticarlo, hacerle el hisopado, y de acuerdo al protocolo de cada momento, o se internaba, o se aislaba en un hotel, o se aislaba en el domicilio. Para que tengan una idea, llevamos atendidos 26.000 casos sospechosos y tenemos diagnosticados cerca de 7.000 casos, solo de OSDE estoy hablando, más de 7.000 casos positivos. Hoy por hoy la duplicación de casos está alrededor de los 21 días. Y todo lo que era consulta médica fuera de COVID, que también requería un seguimiento en la atención, en ese fin de semana lo tuvimos que pasar a habilitar a los médicos para que pudieran seguir atendiendo por los canales que tenían. Yo la veo por ahí conectada a Marisa Eisenberg y sabe bien las precauciones que nosotros tenemos con utilizar herramientas que no están diseñadas para la atención médica. Porque si ustedes se fijan bien, nosotros de manera involuntaria y accidental, una persona que recién estaba con nosotros puso en pantalla su WhatsApp y todo su correo electrónico por error. Lo vimos todos nosotros recién. Bueno, eso mismo no puede pasar con un paciente, porque estaríamos violando los derechos de ese paciente, que es que aparezca, o sea, la confidencialidad. O sea, la herramienta no puede ser el WhatsApp, la herramienta no puede ser el Zoom. Son herramientas que tienen que estar diseñadas. Esto la gente de Antonioli y Albertini lo conocen, lo hemos hablado muchas veces. Tienen que ser herramientas diseñadas para tal fin que mantengan la seguridad informática, pero también la seguridad y la confidencialidad de los pacientes. Esto no fue tan sencillo porque, insisto, hubo que ponerlo de un día para otro, tanto en lo que es la atención médica como en las terapias individuales desde el punto de vista psicológico. Tan es así que la superintendencia, que es el órgano que nos controla, nos generó una resolución que habilitaba este tipo de plataforma para poder seguir el mantenimiento y la atención de estos pacientes. También se habilitó la receta digital y no la electrónica, digamos. La electrónica requiere de una ley que ya se promulgó. La receta digital significa una captura de pantalla de una receta y con eso poder tener el expendio en las farmacias contratadas. O sea, son medidas, prácticamente medidas de guerra que se dieron para una situación de extrema urgencia como es la que estamos viviendo. Entonces, teletrabajo por un lado,
telemedicina por otro, y otra cosa que hicimos muy importante, o sea, y muchas otras cosas que no pudimos hacerlo en forma digital, pero las que tuvimos que resolver de manera analógica. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente aislada en hoteles. Los hoteles de Buenos Aires están vacíos de turistas y están llenos de pacientes febriles, sospechosos o con diagnóstico de COVID leve. Porque la ciudad de Buenos Aires recién ahora se está empezando a autorizar, allá hace un par de semanas, el aislamiento domiciliario. Hasta hace un par de semanas no se podía hacer, salvo en instituciones y hoteles. Y nosotros desarrollamos un sistema de asistentes sociales que llaman todos los días a estos pacientes para ver en qué situación están, cómo están. O sea, y es una situación analógica, porque son llamados telefónicos. Y lo otro que tuvimos que hacer es, como los sistemas telefónicos se saturaron y desbordaron, hicimos a la inversa. Desarrollamos unas campañas de llamadas salientes. O sea, tomamos un tema, por ejemplo, vacunación antigripal, pacientes mayores de 65, tratamientos de pacientes crónicos, sistema de turnos, y hacíamos campañas salientes. Nosotros, de acuerdo a los registros y a los consumos previos, nosotros llamábamos a los pacientes antes de que ellos nos llamen a nosotros, y a ver si podía, y eso nos permitió descomprimir todo este tipo de llamados que en un momento determinado nos tapó la llamada, ¿no? Entonces, telemedicina, el secreto de la telemedicina, la clave del éxito en la pandemia fue el triaje inicial. Cuando uno hace el correcto triaje, para los que no son médicos, son las 3 o 4 preguntas iniciales que se le hace al paciente para determinar en dónde encasillarlo y clasificarlo en algún tipo de diagnóstico. Eso era fundamental porque permitía organizar, primero si era dengue o COVID u otra cosa. Y si era dengue tenía un protocolo determinado, si era COVID tenía otro, y si era otra cosa, bueno, ahí se canalizaba de acuerdo a lo que saliera de esa consulta. Pero eso nos permitió organizarnos y empezar a subirnos en esta situación que realmente, y del cual todavía no nos pudimos bajar porque llevamos más de 5 meses. Lo otro que tuvimos que hacer es todos los procesos administrativos pasarlos a sistemas digitales. Hay infinidad de procesos que tienen que ver con la facturación de los prestadores, los pedidos de reintegro, el pago de las cuotas, que todavía, pese a que veníamos desarrollándolo a un ritmo, si se quiere, lento, hizo que tengamos que hacerlo de manera obligatoria. Hay toda una barrera cultural que es la que frena todo esto. Tanto en lo que es la telemedicina, lo que es el teletrabajo, como la transformación digital de los procesos administrativos, la gran barrera que frena todo esto es la cultural. Y esa es la que la pandemia hizo que la venciéramos abruptamente. Para que tengan una idea, el nivel de aceptación de la consulta médica online antes de la pandemia estaba alrededor del 16%. Cuando nosotros, de cada 100 personas que le ofrecíamos esto, la aceptaban 16. Y hoy está por encima del 90%. Eso culturalmente fue superado gracias a la pandemia. Ya quiero cumplir con el horario que me dieron, así que voy a empezar a redondear. ¿Qué es lo que esperamos para la post-pandemia? Yo creo que hay cosas que, como decía también Guillermo, y lo decían la gente que hizo la introducción, vinieron para quedarse. El teletrabajo es uno. Lamentablemente, en la Argentina se promulgó una ley, digo lamentable porque generó muchas controversias. Yo no voy a entrar en el detalle de cuán bien y cuán mal está, pero generó muchísimas controversias, y el riesgo que se corre es que esta herramienta que permite reducir costos internos y darle unas ciertas ventajas a los trabajadores, termine siendo más un impedimento que una herramienta de salida, porque, por ejemplo, dice que tiene que tener reversibilidad automática, con lo cual el lugar de trabajo hay que mantenerlo el resto de la vida, y uno tiene que mantener una cantidad de metros cuadrados para que esa persona pueda volver en el momento que quiera. Ese es un ejemplo. Yo creo que sí hay que defender los derechos del trabajador cuando está en el teletrabajo, que es el derecho a desconexión, al derecho a tener las herramientas correctas y el derecho a tener el mobiliario cómodo y sustentable que le permita trabajar cómodamente. El otro que vino para quedarse es la telemedicina. Y la telemedicina, si bien en la Argentina se promulgó una ley que habilita las recetas electrónicas y habilita la teleasistencia, y yo como presidente que no lo dije, pero soy el presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina,
esto en nombre de OSDE presido esa entidad que la forman 30 entidades de salud de la Argentina. Nosotros venimos luchando y promulgando, trabajando para que se promulgara esta ley. Esta ley lo que hace es habilitar la actividad para que nadie la tilde de ilegal, y ahora habrá que esperar la reglamentación y habrá que esperar la regulación definitiva a través de los organismos de control. Pero me parece que es un avance importante porque instala definitivamente el concepto, porque la Ley de Ejercicio Profesional de la Argentina es del año 1967, el hombre todavía no había llegado a la luna, para que tengan una idea, o sea, tiene más de 50 años. Entonces, la telemedicina vino para quedarse como herramienta, no que reemplace la medicina tradicional, sino que complemente y que pueda llegar a lugares o más rápido o a lugares inaccesibles por la medicina tradicional. El teletrabajo es el otro, y por último la omnicanalidad de la relación con los clientes, pacientes, afiliados, como quieran llamarle. Antes, y que esto no impida el relacionamiento empático con los 2.200.000 clientes que tenemos, o los miles de clientes que decía Guillermo que tiene Consulmed. O sea, sin perder eso, tratar de tener una omnicanalidad que permita llegar a contactarse y darle comodidad. Vienen generaciones donde esto le es mucho más sencillo, que son las generaciones que nos siguen a nosotros, y esto me parece que la pandemia lo instala de manera definitiva. La telemedicina, o la salud digital si se quiere, el teletrabajo y la omnicanalidad. Me parece que por ahí pasa el futuro cercano. Gracias a todos. Gabriel, muchísimas gracias, y realmente ustedes están muy parecidos a lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, que es el tema de instrumentarlo en Uruguay. Realmente lo que ustedes han avanzado es increíble, y como tú decís, la pandemia nos ha abolido las barreras culturales que nos impedían hacer el salto necesario. Se dejó de lado, y en realidad, más allá de su tragedia, ha sido un propulsor brutal para las cosas que nosotros queremos hacer. Bueno, como sabés, estamos a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, como siempre, lo sabemos. Ahora les quiero presentar al presidente de la Sociedad Uruguaya de Telemedicina y Telesalud, el doctor Gabriel Antoniol. Gabriel, por favor. Estás con el micrófono apagado. Estás con micrófono apagado, Gabriel. Gabriel, no te escuchamos. Gabriel, estoy intentando desbloquear tu micrófono. Si no, Eric, si a ti te parece, si no, le damos el paso a Bruno de Muro mientras así arreglamos Perfecto. El micrófono de Gabriel. Hola. Ahora sí, perfecto. Ahora te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a la Fundación, a los amigos que tengo en la Fundación. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes todo el esfuerzo constante que están haciendo, todas las invitaciones que hacen constantemente a estar desarrollando temas de la actualidad. Vamos a la actualidad mismo. Hoy quiero hablarles de la salud reinventada. Yo les dije que iba a hablar de la salud reinventada. Cuando me pidieron esto, veo que no quiero tocar más nada por las dudas, porque veo que... ¿Qué está diciendo la nueva agenda tecnológica de las Naciones Unidas? Aunque les parezca mentira, están diciendo que en el ámbito sanitario se van a desarrollar cada vez más algoritmos para mejorar la salud de las personas. Y esto nos lleva a que nosotros vamos, después de esta pandemia,
vamos a tener que volver a una salud reinventada que está planteada como un cambio de paradigma, diría yo, basado en 4P, en las 4P: predictibilidad, personalización, proactividad y participación. La tecnología ha convertido en el mejor aliado para la transformación del sector de la salud. Y los dispositivos móviles, todos ellos, desde los wearables, desde la historia clínica electrónica, diría yo, los wearables, el Big Data, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la impresión en 3D, que vamos a ver dentro de un rato, el Internet de las cosas, la robótica, el mismo la biotecnología, contribuyen a un nuevo enfoque, que es una visión, como dije, predictiva, preventiva, personalizada y participativa, que sitúa en el medio del ecosistema al individuo, a la persona. Se trata de un nuevo modelo individualizado, transversal, global, que se monitorea en tiempo real y que el paciente va a generar con todo esto una cantidad de datos y que va a poseer su propio registro. Esto va a propiciar que las tecnologías móviles evolucionen de ser recursos limitados, ¿estamos? Porque hasta ahora tenemos wearables con sensoriales o con alguna cosa de estas, pero vamos a terminar en una gran cantidad de datos que van a interceder entre lo biológico y con lo digital y con lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad de la medicina del futuro va a generar un engagement, se puede llamar así, como definirse como un nivel de compromiso que va a haber entre los consumidores y los usuarios de la marca. Eso es en inglés lo que quiere decir esto. Bueno, yo digo que va a ser un enamoramiento más allá de la compra de los servicios, cuando los usuarios puedan medir su propia actividad y desarrollen sus hábitos saludables de acuerdo a una iniciativa propia. Probablemente el impacto de estas nuevas herramientas se van a dar en un campo más bien, diría yo, de una medicina de precisión, que se considera como una variabilidad genética individual, el entorno y los estilos de vida de cada persona, además de la información obtenida por los dispositivos que van a captar esa información. Entonces, este estudio preciso de los factores van a influir de alguna manera en la salud, que va a permitir diagnósticos más certeros, más precisos y estrategias de prevención de enfermedades con una mejor selección del tratamiento y con el desarrollo de nuevas terapias. Esto es la medicina a medida del paciente. Este viraje de modelo descriptivo, de modelo predictivo de la enfermedad y del riesgo, se va a implementar de alguna manera con informaciones aparte de antecedentes familiares, socioeconómicos, ambientales y de estilo de vida. Vuelvo a repetir lo del estilo de vida. Entonces se crea un paciente digital, un paciente que va a evolucionar hacia el autodiagnóstico, hacia la autoevaluación y hacia el seguimiento personalizado de cada uno de ellos. Entonces vamos a tener la gente de Barcelona, del Ballet de Barcelona, hizo un estudio hace poquito y determinó que hay tres pacientes que va transformando el paciente digital. El primero es un paciente cuantificado. ¿Por qué? Porque entonces va a tener un montón de aplicaciones móviles, tecnológicas, como los wearables, y entonces va a recabar un montón de información y un montón de indicadores, como el peso, la dieta, qué sé yo, el ejercicio, en fin. Todo eso lo va a hacer un paciente cuantificado. Pero después va a venir el paciente empoderado. Quiere decir que
como tiene toda esa información, la va a usar de acuerdo a lo que él entienda. ¿Estamos? Entonces va un seguimiento más controlado de la salud gracias a esa información. Y después, definitivamente, vamos a tener un paciente que esté implicado y motivado para que todas esas actividades rutinarias que obtuvo gracias a la información, lo ayuden a cuidar su propia salud. Ese es el paciente digital, que hoy tiene una característica general de que el 50% de estos pacientes digitales no quieren ir al hospital. No quieren ir al hospital de acuerdo a un informe que tenemos, de acuerdo a también una ONG de Barcelona que hizo durante esta pandemia una investigación acerca de ellos. Quieren comunicarse, están cómodos comunicándose con el profesional sanitario desde sus medios digitales. Es lo que nosotros vemos que también dejó la pandemia para quedarse, el mobile health, el mobile health. O sea, así como vamos a hacer el teletrabajo, en la parte de salud, nosotros lo tenemos que decir que esto representa la evolución de los sistemas de salud digitales. Entonces, todas esas plataformas, de alguna manera, van a generar un nuevo sistema basado en smartphones, en tecnologías, que van a ir desplazando todos los tratamientos, reducción de costes, en fin, va a ser todo más accesible. Las herramientas informáticas de la telemedicina contribuyen a ese empoderamiento del paciente y responden a la necesidad de información y transforman a ese paciente en un agente activo de su propio cuidado. Y esas herramientas van a facilitar la retroalimentación, la creación de redes y lo que podemos llamar optimización de los recursos. En nuestro país, Uruguay, se ha desarrollado una plataforma de telemedicina que ya se usa también en algunas obras sociales de Argentina y se está extendiendo por toda Latinoamérica, que es Doctari, que es la plataforma 100% uruguaya, una herramienta que cumple, diría yo, con lo que llamamos principios rectores de todo esto, que el que cambia es el paciente como sujeto activo y centro de la atención que se compromete y quiere ser protagonista de su cuidado. La telemedicina Doctari contribuye a ese empoderamiento y esa transformación del paciente en lo que dijimos, un agente activo en el cuidado de su propia salud. Esto acerca al paciente digital, pero ahora vamos a hablar sobre los hospitales que también van a sufrir un cambio. Jaume Rivera, profesor del IES, un gran amigo y director del Centro de Investigaciones de Gestión y de Innovación del IES, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, nos menciona que uno de los sectores que más cambios espera para el futuro es en la salud. Los hospitales tendrán que adecuarse a las necesidades de reducción de las áreas de hospitalización, pero van a ser compensados por las nuevas áreas de servicio asistencial, como la prevención, la atención domiciliaria, la medicina ambulatoria y hasta la cirugía sin ingreso. En el 2030 se prevé que los hospitales ya habrán cambiado y que pondrán al paciente, como siempre dijimos, como centro del sistema. Van a ayudar a tener más responsabilidad en la salud a través de la prevención y de los centros de atención médica que se encargarán de proveer servicios de alto valor y complejidad. ¿Y cómo será posible todo esto? Y bueno, con la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina, las nuevas tecnologías y la interacción será fundamental en los hospitales, en las clínicas, en los quirófanos, en los consultorios.
recordemos que dice la historia que los edificios de los hospitales vienen cambiando desde 529, si no mal recuerdo, en Occidente, se fue transformando de acuerdo a las necesidades. Bueno, hoy pese a que hubo nuevos retos en el 21 y en la organización de gestión de atención, de necesidades, según la demanda de la sociedad, hoy, de acuerdo a las tecnologías de la información y al uso médico nuevo que vamos a dar, van a empezar nuevos desafíos. La iSalud cubrirá entonces todas las áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, la Internet de las cosas, los dispositivos wearables, portables, etcétera, etcétera. Todo esto hará una nueva tecnología hospitalaria llevada por todo esto que dijimos, y lo más importante, que va a haber un cambio de cultura, como recién decía mi tocayo Gabriel, que todo va a llevar lo que hasta ahora ha sido barreras para aplicar todo esto. Creo que hay cambio de cultura, que todo esto va a venir más ordenado con una gestión del cambio. Creo que no solo vamos a tener que cambiar la currícula de las universidades, de las facultades de medicina o de las facultades de las ciencias, que van a tener que cambiar las currículas. Van a tener que cambiar también la cultura, a eso le vamos a tener que agregar una gestión del cambio fundamental, y que si no va ayornada con todo esto, seguramente vamos a fracasar. Todo lo que sea telemedicina va a fracasar. Por ahora, quería ayornarme al tiempo que me dieron. Podemos seguir hablando de cultura, pero quiero quedarnos acá y nada, estoy a las órdenes para las preguntas que ustedes quieran hacer. Gabriel, muchísimas gracias. Realmente agregando siempre un ángulo diferente. Yo lo único que quiero decir antes de presentar a nuestro último expositor, que es Bruno de Muro, es que de los dos lados del Río de la Plata habíamos construido bastante. Por eso pudimos ajustarnos, como dijo Gabriel, en 4 días pudieron ajustarse. Nosotros de este lado también se pudo reaccionar bien a este desafío. Lo importante es saber que las capacidades estamos mejor de lo que, en cuanto a instrumentos y a cuanto a personal. Lo que es verdad es que no debemos dejar de ver lo que tú estabas mencionando de la gestión, porque tenemos todos los instrumentos de un lado y del otro para dar el salto definitivo de esta medicina que prevemos. Nunca hay saltos definitivos, es eterno en la evolución que tenemos en la prestación de los servicios de salud. Pero para este desafío actual, yo creo que tenemos todos los elementos para hacerlo. Bueno, Bruno. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación también por la oportunidad de poder mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo. O sea, siguiendo el excelente plantel de speakers que tenemos, los recuentos de las experiencias producto de la situación que estamos viviendo en el mundo, sin duda no nos escapó a nosotros tampoco, pero por suerte, siendo que fuimos una empresa concebida para este tipo de situaciones, porque o sea, nuestro trabajo es fundamentalmente online. Estamos haciendo un trabajo fuerte para eso. Me presento, mi nombre es Bruno de Muro, soy el director y fundador de Procedimiento Complejo. Quería mostrar, es mejor mostrarlo en imágenes, así que les voy a compartir un poco la presentación que tengo acá para mostrarles. Así podemos ver ahora. Ahí, perfecto. Lo que nosotros hacemos, vamos a pantalla completa, son modelos 3D para planificación quirúrgica. Y para explicar bien qué es exactamente, cómo funciona esto, hacemos un pequeño recuento histórico. En 1896, con la aparición de los rayos X, el mundo de la medicina cambió para siempre. O sea, ahora por primera vez podíamos ver cómo éramos nosotros por adentro, ¿no?
En los 70, con la aparición de la tomografía computada, esos cambios, o sea, fueron cada vez mejor. Ahora podemos recorrer el cuerpo humano como una serie de cortes. Y la realidad es que, si bien estas herramientas son increíblemente completas y increíblemente útiles, hoy en día, en ciertos casos, los doctores, el cuerpo médico, o sea, todos los expertos, siguen teniendo problemas para entender qué es exactamente lo que sucede en algunos casos, o sea, qué es lo que sucede dentro de nuestros cuerpos. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros les entregamos a los doctores, a cualquier cuerpo médico o cualquier equipo de cirugía, una herramienta que les permite, a partir de las imágenes 2D, de tomógrafos y resonancias magnéticas, ir un paso extra y agregar devolverle la tercera dimensión a esas imágenes y generar modelos 3D que perfectamente replican la anatomía del paciente. ¿Cómo funciona nuestra solución o nuestro sistema? O sea, básicamente es algo bien simple, son 3 pasos, simplemente suben las imágenes a nuestra plataforma, nosotros generamos el modelo 3D y después ese modelo 3D puede perfectamente ser un modelo 3D digital o algo que es imprimible en 3D. ¿Por qué es importante que sea imprimible en 3D? Bueno, es lo que vamos a ver en los siguientes casos. Puedo seguir con la presentación, o sea, que sea todo teórico y todo eso, pero creo que es tiene mucho más valor mostrar casos reales de aplicaciones, de nuestro lado del charco, del Uruguay y de la región. Por eso es que pasamos a, en principio, la idea detrás de este proyecto, o sea, de lo que nosotros hacemos, la solución es obviamente reducir riesgos, reducir los tiempos de cirugía y obviamente reducir los costos. ¿Cómo se logra eso? Así, o sea, nosotros a la fecha tenemos procesados más de 1 millón de imágenes de pacientes y hemos asistido en más de 100 cirugías. Ahora, lo curioso es que esas 100 cirugías tomaron lugar en más de 25 países alrededor del mundo. Y siempre trabajando desde acá, desde Uruguay como base. Este caso en particular es un caso de un chiquito acá en Uruguay, lo operó la doctora Gabriela Duarte. Y ahora ya entramos de fuerte a los casos reales. Se trata de un neuroblastoma, lo que pueden ver en verde es el tumor en el abdomen del chiquito, o sea, en ese momento tenía alrededor de 6 meses. Y lo que la doctora quería ver exactamente era cómo estaba posicionado el tumor y cómo era la relación de ese tumor con toda la irrigación vascular de la zona. Lo que pasaba era que el tumor era tan grande que obviamente aplanaba la vena cava hacia el fondo, y se veía también la irrigación arterial del tumor, y la resección era bastante compleja. Lo que nosotros hicimos fue, a partir de las tomografías computadas del chiquito, hacer una reconstrucción completa de todo lo que fue la red vascular del caso, y generar un modelo que era perfectamente navegable para el cuerpo médico previo a la cirugía. O sea, usando nuestro modelo, la doctora pudo agarrar, desarmar, estudiar todo el procedimiento, tener la medida exacta de a qué posición estaba la arteria, la irrigación arterial, cómo era la relación entre el tumor y la vena cava, o sea, todo ese tipo de relaciones espaciales que antes tenía que hacerla de manera analógica, sentada en la central del tomógrafo con el imaginólogo, yendo imagen por imagen, 2D, haciéndose el mapa mental de qué estaba pasando en el cuerpo de ese chiquito. Entonces, o sea, acá puedes ver de primera mano cómo funciona lo que nosotros entregamos o el producto final, por así decirlo. Esta es como su versión digital, ¿no? Porque también tenemos casos en los cuales el modelo, o sea, es necesario imprimirlo en 3 dimensiones. Este es otro caso también, que fue un caso de una chiquita acá, que lo que vemos ahí de vuelta en verde es el tumor. En este caso el tumor no era del mismo tipo que el anterior, o sea, invadía lo que era la parte del canal raquídeo, entonces, o sea, una cirugía súper compleja, en la cual habían, o sea, comprometido toda la zona cardíaca, toda la zona de la columna, había que tener muy claro el tema de las tolerancias. Y este tipo de modelo es lo que le permite al cuerpo médico, o sea, que también es un caso que operó la doctora Gabriela Duarte, nos decía, con este tipo de modelos, al momento de la cirugía, es como contar con un GPS para cirugía, porque yo puedo agarrar y frente al momento que estoy dentro del blog, contar con estas imágenes, consultarlas en cualquier momento, y poder agarrar y de repente parar la pelota y decir, bueno, está, para ¿cuánto tiempo, qué espacio tenemos nosotros acá para poder llegar a la cava? ¿Cuánto nos está faltando para la relación, para encontrarnos con tal cosa? O sea, entonces es como tenés un juego de imágenes extra que se suma a obviamente la destreza del cuerpo médico, y es tratar de entrar a la cirugía con la mayor cantidad de información posible. Siguiendo esta línea de casos también, acá tenemos una meloblastoma, también es otro caso uruguayo, una paciente de 34 años, y acá es donde nosotros hablamos del tema del modelo impreso. O sea, el valor detrás de esto es el poder contar con una pieza que perfectamente replica la anatomía del paciente,
uno le permite, ok, identificar exactamente cuáles son los márgenes de seguridad, cómo va a ser el plan de acción previo a la cirugía, y ya seleccionar todo lo que va a ser tornillos, placas, todo lo que es el material de implantación, basándose en algo que es 100% igual al cuerpo del paciente. Entonces, todo lo que era antes el intrablock, tomar medidas, elegir tornillos, moldear placas, o sea, todo lo que era el proceso de preparar el implante, se puede sacar de adentro del bloque quirúrgico y hacerlo previo, obviamente en la tranquilidad del despacho del cuerpo médico, y además, o sea, en ámbitos, por ejemplo, lo que pasaba acá, ámbitos de estudiantiles, ya también, o sea, aportando la formación de próximos médicos. O sea, se pueden discutir casos en los cuales antes de repente al bloque quirúrgico podían entrar 2 o 3 internos, ahora pueden agarrar y estar haciendo compartir eso con todo un equipo alrededor de un ateneo en conjunto y darle solución a este tipo de casos de una manera más completa. Estos son también otro caso también, de otra fractura de maxilar, que acá mostramos el proceso de moldeado de las placas arriba de los modelos nuestros. Y claro, o sea, lo que nos explicaban los médicos es que básicamente sacamos de adentro del bloque quirúrgico todo el proceso de prueba y error, de ir moldeando la placa y presentándola al momento de la cirugía, porque uno entra ya con todas las placas listas. Entonces el ahorro de tiempo detrás de eso es abismal, y el poder tener claro cómo van a ser los márgenes, o sea, las incisiones, los abordajes, reduce no solamente los tiempos, sino obviamente el sangrado, el tiempo de recuperación es mucho más rápido, porque al tener una mejor idea de cómo uno hace el abordaje, se topa con menos tiempo de cirugía, en fin, o sea, los beneficios son realmente importantes. Este también es otro caso de un tumor de cóndilo de fémur, que de vuelta, lo que tiene de ventaja esto de poder imprimir en 3D, y los materiales que utilizamos nosotros es que son radiotranslúcidos. Entonces podemos agarrar a hacer toda la evaluación del material de implantación, o sea, todo el material de osteosíntesis, en el modelo nuestro, y acá justamente lo que estamos mostrando es el modelo que nosotros imprimimos y le entregamos al cuerpo médico, y después 2 placas que se sacaron al mismo modelo luego de haberse moldeado las placas de osteosíntesis, para chequear la interferencia de cómo los tornillos quedaban en el cuerpo final. Después de vuelta también, en la misma línea, tenemos una hemipelvis, que fue un caso muy, muy complejo, de los cuales el cuerpo médico lo que nos dijo fue: muchachos, si nosotros no hubiésemos contado con el modelo, o sea, el modelo de ustedes, es un caso que no hubiésemos abordado, porque la ubicación del tumor, la posición de la hemipelvis era tan compleja, y la relación que esa tenía con el resto de los órganos en la vuelta, que nos dijeron directamente, o sea, nosotros no teníamos, por las imágenes, era muy difícil generar un mapa claro de acción, si no fuese porque contábamos con la pieza 3D que ustedes nos generaron. Y bueno, acá lo que pueden ver es la pieza que se removió de la paciente al lado del modelo 3D nuestro. Como acá tenemos también otro caso, este es una paciente del doctor Alejandro Cunha, que no solamente trabajamos con casos oncológicos, sino que también tenemos casos como, por ejemplo, estos son malformaciones congénitas de columna. Y acá el doctor lo que nos pidió fue: muchachos, necesito la columna completa, porque la chiquita que voy a operar ya está llegando a una edad en la cual, si no se toma una acción ahora, o sea, va a terminar en una deficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria, y tenemos que tener esto hecho ya. O sea, el contar con la columna completa como se la entregamos nosotros, le permitió a él desarrollar y diseñar todo el procedimiento quirúrgico previo al acto, ir con todo el material de implantación ya seleccionado. Y obviamente el ensayo de estos es lo que él nos decía, nos decía: lo bonito de esto es que yo puedo estar en mi casa tranquilo con mi taladro de Black & Decker a batería, y ir probando, o sea, N veces, y romper cuantos modelos sea necesario hasta que lo tenga perfecto. Hasta que yo pueda saber exactamente qué es lo que voy a implantar, cómo lo voy a implantar, dónde lo voy a implantar, qué ángulos, todo. Entonces, él nos contaba, o sea, el contar con el cómo queda la columna después de que la trabaja él y te la devuelve toda marcada, rota, como básicamente usada, y que después te diga: mirá, el contar con eso dentro del bloque quirúrgico como una herramienta de guía fue invaluable. Entonces, o sea, son distintos casos en los cuales nosotros vamos viendo cómo se va aprovechando este tipo de tecnologías y el impacto que tienen en el outcome final de las cirugías, ¿no? Y después, como para subir el grado de complejidad, para que no sean, o sea, casos tan simples, esto es uno de los casos que nos tocó trabajar el año pasado. Trabajamos en conjunto con el Hospital Niño San Borja, en Perú, y fue algo que fue realmente increíble. Fue el caso de dos
dos gemelos siameses, isquiópagos, nacieron unidos como se podría pensar por la cola, no compartían estructura ósea, no compartían estructura vascular, pero lo que sí compartían, acá lo vamos a ver en el modelo 3D que generamos, es las vejigas estaban conectadas de forma tal de que una vejiga de un gemelo y una vejiga del otro iban a una vejiga común y después lo mismo del otro lado en paralelo. Entonces es como pensar que en vez de estar conectados en serie, cada uno con una vejiga, compartían los dos las dos vejigas. Y esto para el equipo de cirujanos era algo que era algo muy difícil de entender desde el punto de vista de las imágenes. Hubo que hacer, nosotros básicamente lo que hacemos fue combinar todos los estudios de imágenes que ellos tenían en un supermodelo, en lo cual tenemos desde radiografías excretoras, tenemos tomografías con contraste, tenemos resonancias magnéticas para agarrar y ver también cómo era la interacción de los tejidos blandos, en fin, o sea, fue básicamente aplicar todo lo que era el bruto de nuestra tecnología a todas las imágenes que ellos tenían en los distintos puntos de desarrollo, porque cuando nosotros arrancamos a trabajar el proyecto, los chiquitos eran recién nacidos y se terminaron operando con 6 meses, o sea, se puede imaginar que en ese periodo los cuerpos de ellos cambiaron rotundamente, entonces fueron múltiples modelos que se fueron desarrollando para eso. Eso tuvo como fin, o sea, el resultado de ese trabajo en conjunto fue la publicación de un paper que se publicó ahora en el SR de este año, y obviamente, o sea, para nosotros fue un orgullo tremendo el saber que pudimos ayudar en esa cirugía. El cuerpo médico nos decía, dice, por primera vez teníamos un insumo común en el cual todas las especialidades en el Ateneo podíamos estar de acuerdo y ver todos ver todos lo mismo, porque lo que nos explicaban es que, claro, o sea, en el Ateneo médico viene el equipo de orto, y de ortopedia y te dice, no, sí, porque o sea, se focaliza solamente en ortopedia, pero de repente tenés el equipo de neuro, el equipo el equipo vascular, o sea, cada uno se focalizaba en su área y a veces era muy difícil la comunicación entre todos ellos. Bueno, justamente, nosotros lo que buscamos con nuestra tecnología es darles una mano grande en cuanto a eso y tratar de traerlos a todos al mismo plano. Y bueno, acá, o sea, desde el punto de vista del equipo de ortopedia, lo que nos pidió fue, bueno, la estructura de la pelvis estaba configurada de una manera muy compleja y querían agarrar y tener de primera mano cómo era que se daba la anatomía de los chiquitos. Entonces, ahí nosotros generamos este modelo 3D, lo que ven en verde son todos los soportes, ¿por qué? Porque ellos querían saber exactamente en la posición en la cual los chiquitos iban a estar posicionados en el bloque quirúrgico, dónde iba a estar colocado cada hueso. Entonces, todos esos soportes se tuvieron que colocar para que quedaran como suspendidos en el aire, entre comillas, y poder así, viste, crear una imagen real de qué era lo que estábamos generando. Esto se imprimió y se le entregó a todo el equipo de ortopedia. En total fueron 9 equipos de cirujanos que se relevaron a lo largo de la cirugía. Fue una cirugía que llevó alrededor de 17 horas. Nosotros estuvimos pendientes de todo el proceso porque era algo que era, o sea, muchísimo interés, y fue todo un éxito. La foto de los chiquitos que vieron al principio. Este es un video de cuando participamos de uno de los Ateneos. Participamos de varios de manera virtual, pero este fue cuando fuimos presencialmente a uno de ellos, estaban trabajando directamente sobre nuestro modelo de las distintas especialidades. Y obviamente, o sea, es en este tipo de casos en los cuales nosotros realmente queremos hacer una diferencia. O sea, básicamente lo que nosotros somos, si nos reducimos, o sea, a nuestra mínima expresión somos el habilitador entre el doctor, el tomógrafo y la impresora 3D. O tomógrafo o resonador magnético, podemos usar cualquiera de las dos tecnologías dependiendo de lo que se tiene que hacer. Esto después es un poquito más del por qué, la justificación detrás de esto. Que hoy en día, o sea, los médicos, hablando también de telemedicina, el cambio, el vuelco a la historia clínica electrónica, es que si bien por un lado es un beneficio abismal, por otro también trae consigo un montón de demandas desde el punto de vista administrativas y de cosas que antes el médico quizás no gastaba tanto tiempo. Entonces, hay un estudio que se publicó en el cual explicaba que, claro, hoy en día los médicos dedican menos de un tercio de su tiempo para tratar pacientes, porque después el resto del tiempo están desde el punto de vista de traslados, administrativos, en fin. Nosotros entendemos que es el médico el que tiene que estar para tratar pacientes y no tiene que ser el médico el que se tiene que poner a ver cómo hacer un modelo 3D, cómo generar un juego de imágenes, sino que nosotros queremos que sea lo más simple posible, o sea, que el médico lo pida y lo tiene. Y para eso, o sea, es la solución que nosotros diseñamos. Esto es lo que les habíamos dicho al principio.
esas son algunas de las cosas de los ahorros, de la lista de ahorros que nosotros generamos, de impacto que tiene el utilizar esta tecnología, o sea, de cantidad de camas de CTI ocupadas, o sea, el costo de volúmenes de sangre, la reducción de costos, o sea, en todos sus variables, ¿tá? Calmantes, anticoagulantes, por todo lo que ya hablamos. Y después, o sea, algunos testimonios de doctores que han utilizando la tecnología o sea, creo que es no despreciable el hecho de, no sé, Cunha, por ejemplo, diciéndonos que no es lo mismo el poder tener la columna en la mano de un paciente mientras que estás trabajando sobre ella y verlo solamente en imágenes, ¿no? O sea, el poder agarrar y el ensayo y error, o sea, infinito que uno puede tener sobre eso, versus lo que estaba uno acostumbrado normalmente con el trabajo de imágenes. O sea, Gabriela Duarte, que nos decía lo del GPS también, o sea, Luisa Pasa, que fue también del Niño San Borja, del centro de ahí, que, bueno, nos decía que, o sea, lo que nos comentaba era que era decisivo al momento de hacer la cirugía y contar con esos modelos porque era un caso de tal complejidad que encararlo de otra manera era imposible. Y en fin, o sea, tenemos de estos unos cuantos también que son todos más o menos de la misma índole, pero la idea es que entiendan un poquito que lo que nosotros estamos buscando con esto es hacer como un pequeño cambio de paradigma en el hecho de que no solamente tenemos las imágenes y ya son excelentes de por sí, sino que podemos ir un paso extra para casos que son realmente complejos y entregar una solución que es, o sea, es una solución completa, llave en mano, en la cual solamente por mandar las imágenes nos piden qué es lo que necesitan y nosotros generamos que el modelo 3D acorde. Con la situación actual del mundo, lo que ha pasado es que esto, si bien las cirugías de alta complejidad, muchas se vieron postergadas, nosotros seguimos trabajando muy fuerte en la región. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, nuestra idea es, o sea, seguir avanzando con este tipo de tecnologías porque vemos el valor real que tiene en el paciente. Ahí lo que se estaba mostrando es básicamente un protocolo de escaneo, que es lo que se utiliza nomás con cualquier tomógrafo resonador magnético para poder agarrar y obtener estos modelos 3D. Y después la plataforma nuestra es muy simple, simplemente es un login, se suben las imágenes, o sea, como si fuese un Dropbox, y después nos piden qué es lo que necesitan y listo. O sea, en fin, o sea, básicamente detrás de eso es el pantallazo rápido de qué estamos tratando de hacer con esto, cómo venimos y algunos de los casos más complejos que estuvimos trabajando a la fecha, que realmente nos enorgullece el poder saber que hicimos una diferencia. En fin, creo que ahí me traté de mantener lo más cerca del tiempo posible. Sé que estábamos medio corriendo contra el reloj, así que quedo a disposición para cualquier pregunta, para lo que quieran. Muchas gracias, Bruno. Eric, tú tenés las preguntas para hacérselas llegar a nuestros expositores. Sí, bueno, obviamente estamos abiertos a preguntas del público, pueden ingresarlas en el chat, nosotros las podemos reproducir. Yo igual de todas formas quería empezar con una pregunta que así le damos el tiempo a los demás para empezar a enviar las preguntas. En el caso, por ejemplo, le quiero preguntar a Gabriel Antoniol, bueno, que estaba exponiendo sobre lo que se viene en telemedicina. Yo le quería preguntar primero cómo veía usted el ingreso, digamos, el tratamiento de pacientes de mayor edad, de tercera edad y de edades avanzadas, que bueno, que tienen quizás por una cuestión de costumbre mayores dificultades a la hora de incorporar el uso de tecnologías y bueno, todo lo que son todos los dispositivos y sistemas digamos, para rastrear sus datos de salud. ¿Cómo se pueden entonces la pregunta es cómo se puede incorporar a quizás grupos vulnerables como los de mayor edad hacia estos sistemas que parecen complejos para ellos? Bueno, yo creo que es muy buena la pregunta. Yo creo que es todavía la principal barrera que existe es esa. Y no es solo los adultos mayores, sino que también los profesionales, ¿no? Lo hablábamos hoy
de que hay, todos nos negamos al cambio de cualquier cosa, para empezar. Pero una pandemia o una situación así de crisis es la que nos lleva a acelerar estas cosas. Pero bueno, yo le pregunto, ¿qué pasó con los bancos? ¿Qué pasó con el modelo financiero? ¿Qué pasó con el dinero? Entonces, todo ese colectivo de gente que usted decía, o que nosotros sospechamos que puede ser que son los más dificultosos para tener una herramienta como esta, amigable y todo eso, bueno, se hace. Tiempo más, tiempo menos, pienso que se va a hacer, porque tiempo más, tiempo menos se tuvieron que hacer para pagar, primero para usar la tarjeta, para tener una tarjeta de crédito, después para pagar, y ahora ya no hay más, por eso el tema financiero es el que va primero y el que nos va el espejo, tal vez donde nos tenemos que fijar cómo va a seguir sucediendo estas cosas. Entonces yo pienso que cuando vean toda esa gente hay un caso práctico que el otro día hablaba justamente con una obra social de Buenos Aires, hablaba con su director técnico y le decía, che, ¿cómo van? ¿Cómo no te parece que son pocas las consultas que tuviste, que no querés hacer una capacitación por lo menos a los médicos para que estos de alguna manera aceleren, provoquen eso de cambiar, y me dice, no, dice, el boca a oreja se soluciona. Más tarde, más temprano, se va a ir solucionando con el boca a oreja. Y eso fue. Y me mandó después toda una gráfica, desde hace un año, cuando se empezó a tener las consultas con una plataforma, y bueno, y fue así. Generaron mayor últimamente, claro, con la pandemia creció mucho más, pero bueno, se hicieron, se tuvo que hacer de esa manera. Cambiaron los teléfonos, los adultos mayores, que son el colectivo que nos estábamos fijando, también cambiaron ellos. Y hoy no serán muy amigos de un montón de funciones que tiene el teléfono, pero hoy se las ingenian para poder llegar. O sea que pienso que veamos cómo sucedió en el mundo financiero, va a suceder en el mundo de la salud. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Tenemos una pregunta de Gustavo que nos escribe online. Pregunta para Bruno. ¿Qué le fue fácil hacer en el extranjero y qué fue difícil hacer aquí en Uruguay para introducir la herramienta tecnológica que nos presentaron? Bruno, ahí. Ahí va. Perfecto. Buena pregunta. Lo que nosotros encontramos es que cuando nosotros arrancamos allá por el 2015, la realidad es que nosotros veníamos medio adelantados de la ola de este tipo de soluciones. O sea, no había ni en la región ni en el mundo, había poca experiencia de este tipo de soluciones, a no ser por cosas que fueran muy puntuales. Y lo que encontramos es que culturalmente los hospitales, dependiendo del país a donde íbamos, o pasaban una de dos cosas. O nos encontrábamos con un equipo que nos decía, esta solución es lo mejor que hemos visto hasta ahora, lo queremos usar ya y lo queremos aplicar ya, o completamente lo contrario, o sea, completamente lo opuesto. Localmente en Uruguay, al principio encontramos un poquito de resistencia, más que nada por un tema de como tradición, o sea, cuando uno viene a una idea tan innovadora, al principio no nos creían que los modelos nosotros generábamos en réplicas exactas del cuerpo. Entonces nos llevó de repente, o sea, dependiendo de la institución donde estábamos, o sea, 3 cirugías en las cuales decían, haceme un modelo para esta cirugía, así podemos arrancar a ver. Entonces, poner en el caso de los maxilares,
se hacía la primera cirugía y utilizaban el modelo maxilar solamente como para entenderlo y tenerlo en la mano, y nosotros le decíamos, no, pero, o sea, mídanlo, tomen las medidas ahí, moldeen las placas, úsenlo. Y lo que terminó pasando fue que en la primera cirugía solamente medían como tímidamente, en la segunda se arriesgaban un poquito más y premoldeaban las placas, y en la tercera ya moldeaban las placas y hacían todo directamente el modelo, y cuando nos venían y nos decían, sí, muchachos, la verdad que tienen razón, son réplicas exactas del cuerpo. En el exterior lo que lo sucede es que en algunos mercados, como puede ser de repente Estados Unidos, eso es una tecnología que ya estaba como más encaminada y fue más fácil de aceptación desde el punto de vista de ese lado. Yo creo que cada mercado tiene sus pros y sus contras. O sea, Estados Unidos de repente es más rápido en adoptar nuevas soluciones, pero también tiene detrás un monstruo desde el punto de vista regulatorio que tenés que superar para poder agarrar y trabajar ahí. Y de repente Latinoamérica de repente es más laxo desde el punto de vista de regulaciones y es más rápido en adoptar a largo plazo este tipo de soluciones, pero con una curva un poquito más empinada para el comienzo. O sea que yo creo que va por ese lado también, va por cualquiera de esas dos soluciones. Bruno, también te agrego una pregunta de Mercedes, Mercedes Vigil, que también nos está acompañando hoy, que también, si bien también se refiere a, digamos, la participación del personal médico para adoptar estas tecnologías, también digamos, Mercedes nos invita a abordar si estamos preparados, digamos, el cuerpo médico en realidad si está preparado, digamos, a nivel, digamos, de preparación en uso de herramientas tecnológicas, pero también si hay una predisposición cultural como para, digamos, adoptar nuevas soluciones con valor tecnológico agregado. Sí, yo creo que es muy buena pregunta también. Eh, es horrible decirlo, pero también hay un factor generacional importante ahí detrás, ¿no? O sea, los más jóvenes son mucho más como de tomar riesgos, de tomar y adoptar tecnologías nuevas y tratar de estar siempre como pendiente de lo que está pasando, y tenemos de repente, o sea, cuerpos médicos que son más grandes, más tradicionales, en los cuales, o sea, te dicen, no hay ningún reemplazo para tocar y meter las manos arriba del paciente. Y bueno, o sea, lo que nos pasó a nosotros, o sea, fue exactamente eso, que lo que termina pasando es que naturalmente se da ese choque continuo que hay siempre entre el maestro y el aprendiz, y cuando empezaron a trabajar en conjunto y efectivamente veían, en el caso de que lo mostré yo, del neuroblastoma de Gabriela Duarte, el grado 5 de esa cátedra en ese momento, lo que nos decía es, claro, al principio yo era muy escéptico a esto, porque uno se entrena a trabajar con tecnología y se acostumbra a usar tecnología, y cuando llega algo nuevo, siempre es como que lo mirás sospechosamente, porque te acostumbraste a hacer las cosas de una forma y venís trabajando de una determinada manera. Y al momento de ver cómo trabajaba la doctora con la tecnología nuestra, al momento de la cirugía le dijo, che, ¿por qué no te traes el celular por las dudas? Así lo tenemos adentro del bloque quirúrgico para consultarlo si llega a pasar algo. Entonces yo creo que, o sea, sin dudas, tenemos todos los recursos como para poder utilizarlo. Lo que nosotros buscamos en todo momento fue el tratar de hacer una solución que fuera tan simple que cualquier persona la pudiese utilizar, independientemente de si fuese un médico o no. Nosotros, o sea, odiamos las soluciones que están diseñadas para que alguien, viste, que tiene que ser un ingeniero de la NASA para poder operar cualquier tipo de aplicación. No, nosotros queremos que sea lo más simple posible porque venimos a solucionar la vida de los doctores. O sea, no queremos darles un problema más dándoles una herramienta que sea compleja de utilizar. Entonces, o sea, desde el punto de vista de eso, yo creo que no hay ningún tipo de limitante desde el punto de vista tanto de infraestructura como de conocimiento, como formación, que impida que este tipo de soluciones se utilicen más seguido, más a menudo. Gracias, Bruno. Gracias. Gabriel, también me gustaría preguntarte algo en una línea similar. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, estoy Bien. escuchando. Bien. La pregunta va por una línea similar, que es, digamos, la implementación de estos sistemas de telemedicina, pero, digamos, las distintas velocidades a la hora de aplicarlo. En el caso de Argentina, que bueno, que quizás desde Uruguay no estamos tan familiarizados, ¿cómo ves la implementación, la diferencia de implementación en realidad de las herramientas de telemedicina digamos, en las instituciones privadas de medicina
contra el sector público. ¿El sector público está preparado para la adopción de estas herramientas? Sí, yo creo que sí, que está tan preparado como el sector privado. A ver, si hace 9 años tuvimos un ejemplo en el departamento de Cerro Largo, que no todos lo saben, no todo el Uruguay lo sabe, ni toda el área sanitaria del Uruguay lo sabe, pero a raíz de un programa que se llamaba Uruguay Integra, Cerro Largo fue el último departamento del Uruguay en recibir los fondos, y por una generosidad del intendente de Cerro Largo nos pusimos a pensar en dónde más se podía hacer para 18 localidades de menos de 1000 habitantes del propio departamento. Teníamos que desarrollar algo nada social, era algo social, no era nada de salud. Sin embargo, yo estaba yendo asiduamente a Cerro Largo como funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, y el intendente me dice, ¿por qué no pensás algo más? Y yo sabía que ya en ese momento en la OPS estábamos tratando de promover la salud digital. Lo hicimos, y fue muy bueno todo lo que desarrollamos durante esos 2 años y medio, y después quedó un programa no tan similar, y que lo podíamos haber extendido. Distintas razones llevaron a que el programa en sí no siguiera desarrollándose como debía o como se podía estar pensando, y después tras replicar o trasladarlo a todo el Uruguay. 9 años llevamos, y no fue por no sé qué razones, pero esto quiero que se deje, no tengo ningún problema en decir y generar y escribir, si quieren, todos los detalles que nos llevó a ese programa, que fue brutal, porque tuvimos que capacitar gente, porque en esas 18 localidades no había ni siquiera una laptop, ni siquiera no había un auxiliar de enfermería, hubo que capacitar gente para poderse comunicar con el centro de telemedicina que estaba en Melo. Entonces, y se hizo hace 9 años. Entonces yo creo que ahora esto es una cuestión de quererlo hacer. Me consta que las actuales autoridades del ministerio están creyendo en esta herramienta primero, y generando de distintas alternativas para que podamos tener telemedicina instalada. Me consta también que la Asociación de Medicina Rural, la Sociedad de Medicina Rural, está ávida de que le llegue de alguna manera una herramienta donde se puedan consultar, los pacientes con los médicos, una interconsulta entre los médicos, una segunda consulta con especialistas que no tenemos en el interior. Me consta eso. Y esto viene con la primera pregunta que me hicieron acerca de que, bueno, ¿y esto podrá hacerse con qué velocidad? Con lo mismo, esto rápidamente nos habituamos. La gente del interior de Cerro Largo enseguida se hizo amigable a todo esto. ¿Cuántas mamás tenían que ir con el único ómnibus que había de repente en esa localidad, que pasaba a las primeras horas de la mañana para volver a las últimas horas de ese día, llenos con 3, 4, 5 hijos viajando, para que llegaran al hospital de Melo, y le diagnosticaran resfrío, le diagnosticaran, perdonen la palabra, mocos? ¿Estamos?
Tenían nada más que eso. Y tuvieron que hacerse todo ese día, traslado, gastar plata. Entonces, en eso enseguida tomás el hábito, enseguida tomás el hábito. Y estas señoras de los colectivos mayores van a ver que cuando ya no tengan que ir de mañana a sacar número para dentro de un mes, y cuando le vean todas esas ventajas, enseguida van a aprender. Enseguida se van a aprender, y enseguida las herramientas, porque son amigables, porque la tecnología, cuando uno la empieza, le tiene miedo, le tiene respeto tal vez, pero después enseguida se hace amigo. Creo que contesté la pregunta, no sé, estoy a las órdenes. Sí. Gracias, Gabriel. Ahora paso con el otro Gabriel Barbagallo. También quería preguntarle a usted también sobre su visión sobre la inclusión de las herramientas de telemedicina en el sector público en Argentina. Si hay un proceso de incorporación o si es más complejo en relación al sector privado, pero también con las distintas realidades que tiene un país tan grande y bueno, con tantas realidades socioeconómicas como es el caso de la Argentina. Mirá, nosotros, la asociación nuestra nuclea entidades privadas, sean prestadoras o financiadoras, centros de diagnósticos o de urgencias o internación domiciliaria. Pero esto empezó, te diría que un lugar pionero fue un hospital público, que es el Hospital Garrahan. Empezó hace un par de décadas, te diría yo, por iniciativa de un doctor que lamentablemente falleció, que se llama Mauro Castelli, perdón. Y luego el doctor Roberto de Bag, y ahora tienen un sistema de referencia y contrarreferencia, todo un proceso, un sistema virtual, de referencia y contrarreferencia con todos los servicios pediátricos públicos de los hospitales públicos de las provincias del interior. Tienen convenios, mejor dicho, con las provincias del interior. La Argentina es demasiado grande, son 2.500.000 kilómetros cuadrados y muy mal distribuida. El 75% está en 4 ciudades nada más. Entonces, y el Hospital Garrahan debe ser el hospital de mayor prestigio de la Argentina a nivel mundial. Se considera que está entre los 10 mejores hospitales pediátricos del mundo. Así que ellos fueron los verdaderos pioneros, y hoy ya hay desarrollo. Antes de la pandemia, con la pandemia todo, digamos, han aportado, pero antes de la pandemia ya había iniciativas en el sector público, el Hospital Posada, el Hospital El Cruce. Generalmente son desarrollos distintos. Algunos empiezan con cardiología, con sistema de diagnóstico a distancia, otro diagnóstico por imagen. Hay todo un sistema, por ejemplo, en Mendoza está desarrollado desde el Hospital Lagos Mayores, que es un hospital público, un sistema de atención de poblaciones vulnerables carcelarias. O sea, cuando una persona está presa, cada vez que pide, esto es solo para dermatología, era un servicio de dermatología, pero si una persona que está presa tiene un problema, un pequeño eczema en la piel, sacarlo y llevarlo al hospital obliga a todo un protocolo de traslado, de seguridad y de bloqueo de otros turnos, que ese día prácticamente el servicio de dermatología no puede atender más a nadie. Hoy con 2 dermatólogas y una encargada, atienden desde ahí a todos los problemas dermatológicos de toda la población carcelaria de la provincia de Mendoza. O sea, hay iniciativa, no tenemos en la Argentina, por ahora, o no hemos tenido, una integración público-privada en la atención y en el abordaje de la herramienta o como método. Estamos con, digamos, esto que yo te contaba de los hospitales y nosotros y otras entidades privadas en lo suyo, pero sí, hay que reconocer que la iniciativa en la República Argentina empezó en el hospital público. Y yo creo que el día que, o mejor dicho, una vez que superemos esta realidad, me parece que va a ser más fácil, porque como decía mi tocayo, ya no va a haber que convencer a la gente. Esto es como cuando vos le regalaste el primer celular a tu madre o a tu abuela. Al principio se negaba y hoy ya lo manejan prácticamente a la perfección, lo mismo que Internet. Mi suegra tiene 85 años y maneja Internet a la perfección. Y después nosotros vamos a llegar a tener esa edad y ya somos inmigrantes digitales, y después van a llegar los nativos digitales y este tema se va a terminar.
Y esto, digamos, esto no vamos a volver a hablar de esto. Esto es como hablar si la electricidad es útil en la medicina. La electricidad tiene 200 años y la medicina 2500 años. Entonces nadie discute la utilización de la electricidad en la medicina. Bueno, esto también se va a incorporar de tal manera que prácticamente no va a ser un tema. Quiero resolver un error que dije antes. Consulmet tiene 1 millón de clientes, yo dije miles. Así que digo, porque si no, el doctor Nervi me va a decir que le achiqué su organización. Así que lo quiero dejar aclarado. Nada más que eso. Bueno, perfecto con esa aclaración final, así no nos vamos con los datos mal, que es fundamental. Más ahora que donde los datos importan tanto. Y ahora le dije doctor, que también es un error, porque es un licenciado en administración de empresas. Bien. Digamos, bueno. Yo, si me permitís, Sí. si me permite el resto, quiero redondear esta idea de la telemedicina. Creo que es la herramienta más democrática que tenemos. Durante años nos estuvieron diciendo que se necesitaba equidad, se necesitaba accesibilidad a la salud, cuando hablábamos de atención primaria, cuando hablábamos de determinantes sociales, cuando hablábamos de todo eso. Hoy, señores, tenemos que hablar de la telemedicina. Es la herramienta que más acceso nos va a brindar a todos y va a ser equitativo, igual a todos. La única posibilidad que tiene el interior profundo de llegar a tener especialistas de calidad es la telemedicina. Entonces, quiero agradecerle enormemente a la Fundación y a toda la organización de esto, porque nos han podido dar un tiempo para expresarle que tenemos algo que lo podemos compartir con todos los dos países y con todo el mundo, porque esto nos da accesibilidad, nos da equidad a todos. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por estas tan amables palabras. Y bueno, siendo casi las 9 menos 10 de la noche, vamos a empezar a cerrar esta conferencia, este encuentro. Primero, obviamente, agradeciéndoles a nuestros expositores, que la verdad me siguen llegando preguntas, pero no podemos reproducirlas todas, pero sin dudas hay mucho interés con estas exposiciones y estos proyectos que nos traen hoy. Así que bueno, también les invito y agradezco también a la audiencia que se nos unió hoy por la atención y por el interés. Los aprovecho a invitarlos a todos, obviamente, para que nos sigan en nuestras redes de la Fundación Rioplatense de Estudios, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y bueno, les invitamos obviamente a quedar pendientes para próximos eventos que sin duda vamos a estar desarrollando en los próximos días y próximas semanas para poder seguirles acercando información y generar estos tipos de intercambio que sin duda son tan enriquecedores y nos abren, nos generan preguntas que antes ni siquiera podíamos concebir. Así que Guillermo, Gabriel, Antonio, y obviamente a Gustavo Formento también que nos organizó también este evento, Bruno también por tan brillante exposición que la verdad me dan ganas de salir a googlearlo porque me parece súper interesante y súper motivador que en Uruguay se puedan hacer estas cosas. Sin duda, obviamente esperamos muchos éxitos de ese proyecto que tanto puede hacer por esta sociedad. Así que también obviamente a todos los invitados que nos acompañaron el día de hoy y les agradezco a todos por venir y seguimos en contacto, así que cualquier duda, estas puertas están abiertas para contactarnos. Les aviso también que si se quedaron con ganas de seguir escuchando o de repetir lo expuesto hoy, esto va a estar en nuestro sitio de YouTube también para
para si quieren retomar lo expuesto. Así que bueno, los dejo a todos, les agradezco nuevamente la atención y la presencia virtual, y nos vemos en las redes. Así que un saludo para todos y esperamos seguir en contacto, ¿eh?